Miren, vamos a empezar a ver, o vamos a seguir viendo un tema que se llama, son como 12 o 13 lecciones acerca de, les voy a decir, acerca de la salvación, acerca de si estamos seguros como hijos de Dios cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Si somos triunfantes, conversando con Dios, Dios nos habla, son 13 temas. Cada uno de estos temas voy a procurar que sea en una semana, si no, pues que se largue 2 semanas. Vamos a tratar de que sea así, en una semana. Y después les voy a dar es como un cuestionario, no quiero hacerlo ver como que es como examen, pero es un cuestionario, no se va a presentar a nadie, miren que la calificación no nada. Eso es para mi archivo, para saber si están, ¿cómo se dice? Aprendiendo lo que yo quiero que aprendan, porque realmente de lo que se trata es que nosotros aprendamos para aplicarlo en nuestras vidas primeramente y también para poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Eso es lo interesante, aprender, porque siempre les he dicho, no sabemos cuándo Dios nos va a poner una persona enfrente, entonces nosotros tenemos que estar preparados para decirle. Hay que aprender versículos, muy necesario, hay que aprender versículos, vamos a tratar de que sean cortos, porque igual Dios te va a poner en tu corazón que le digas ese versículo, y si no te lo sabes, pues imagínate, se lo quieres decir, pero no puedes, ¿verdad? O sea, o no te lo sabes todo completo. Entonces es que pongamos mucha atención en varios términos. Me gusta mucho manejar los términos por ejemplo, ¿qué es el pecado? Le comentaba a una muchachita que anda en eso apenas, por ella oré hoy, ¿verdad? Por ella oré hoy, se llama Sofía, y ella haz de cuenta que como que trae la inquietud de leer la Biblia. Además ya se compró una nueva versión internet, Dios habla hoy, algo así, una de esas, y trae esa inquietud. Entonces a veces leemos la Biblia, pero como le digo a ella, no la leas de corridito, no la leas así, que ya quiero acabar, o tengo que terminar este capítulo hoy. No se lee así la Biblia. La Biblia a veces te atrapa y en un solo pasaje ya te atrapó toda la lectura, ¿verdad? Pero sí hay que saber que son varios términos, buscar, si hay un término que uno no entiende, tiene uno que investigarlo para saber de qué se trata de qué está hablando ese pasaje o ese versículo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hoy con una que se llama la salvación. La salvación, ¿por qué? Aquí está. Lección 1, la salvación. Para saber sobre todo esto, porque es necesaria, como la provisión, etcétera, primero quiero que quede claro qué es la salvación, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes sabe o tiene una definición de lo que es la salvación y quiere aportarlo, con todo gusto. ¿Qué es la salvación? Se los digo. La salvación es la liberación de la esclavitud del pecado. La liberación de la esclavitud del pecado. Ya soy libre, ¿verdad? ¿Y qué lleva con eso? Con eso lleva también la liberación de la condenación eterna. Esa es la salvación. A eso vino Jesucristo. ¿Verdad? A eso vino Jesucristo. A venir a salvarnos de la condenación eterna. Si Él, les he dicho, si Él nos quiere dar con eso, añadir muchas cosas a nuestra vida, qué bueno, ¿verdad? Y debemos estar agradecidos, un buen trabajo, una buena familia, una casa, comida, o sea, todo eso. Ya lo demás ya es añadidura, ¿verdad? Pero Él vino precisamente a morir para que nosotros no vayamos a la condenación eterna, ¿verdad? Y para que nosotros seamos libres y seamos felices, que a veces muchos jóvenes allá afuera no entienden lo que es una felicidad de un joven cristiano, porque están acostumbrados a cosas del mundo, ¿no? O sea, muchas cosas que a veces traen satisfacción, pero al momento y después al día siguiente ya se acabó, ¿verdad? Y después quieres un poco más y ahí te vas. Entonces no hay felicidad en eso, ¿verdad? A eso vino Jesucristo. Que la salvación, la liberación de la esclavitud del pecado y con ello la liberación de la condenación eterna. Eso es la salvación, ¿ok? Otro término que quisiera que lo razonáramos es qué es el pecado, porque nos está salvando de la condenación y del pecado, ¿no?
Entonces, ¿qué es el pecado? Es la desobediencia voluntaria y consciente a la ley de Dios. Es lo que nos aparta de lo que es justo y de lo que es correcto, ¿sí? Eso es el pecado, lo que nos aparta de lo justo y lo correcto. ¿Quién es justo y quién es correcto? Es Dios. Cuando nosotros pecamos, lo que pasa es que ya no tenemos comunicación así con Dios. Se empieza a apartar esa comunicación, ya no hay ese, ay, te siento que estás, y yo te escucho, y me hablaste, y es algo muy bonito eso. Hace poco platicaba con una personita, y yo le decía, no, la Biblia no es algo esotérico, no es algo brujo o algo así, no es eso. Nada más que sí te puedo decir que Dios te habla por medio de la Biblia, de la palabra. Es por eso que es muy importante estudiarla, razonarla, reflexionarla y todo ese asunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el pecado entonces? Es la desobediencia consciente y voluntaria. Cuando yo soy consciente de que estoy mal, pero aún así me dejo guiar, ¿verdad? Y lo hago, aunque después estar uno arrepentido, ay, lo hice y así, ¿no? Pero ya nosotros retomando que no estamos solos, que Jesucristo es el que siempre está con nosotros, ayudándonos, entonces ya nosotros somos fuertes. Nosotros tenemos que portarnos débiles ante Dios para que Él ponga su fortaleza en nosotros, ¿verdad? Otro término, que es la gracia. No es gracias, es la gracia. La gracia es una virtud de Dios por la cual nos regala algo sin pedir nada a cambio, ¿sí? Es un regalo, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, nosotros creemos en que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que murió por nosotros, de que resucitó el tercer día, de que está con el Padre, de que desde ahí está en nosotros y con nosotros, ¿verdad? Entonces, creer todos esos detalles de Jesucristo nos ganamos la gracia. No es por obras, es por gracia. Las obras vienen después, ¿verdad? Entonces, son tres aspectos: lo que es la salvación, lo que es el pecado y lo que es la gracia, ¿sí? Son tres aspectos que vamos a manejar. Entonces, en eso de la salvación hay una anécdota de la vida real de la Segunda Guerra Mundial, que dice que en la Segunda Guerra Mundial estaba un submarino en el fondo del mar que fue dañado y no podían subir a la superficie, ¿verdad? O sea, lógico, están casi en el fondo del mar. Pero se estaban quedando sin oxígeno, las personas que estaban ahí se estaban quedando sin oxígeno. Entonces lo que hace para rescatarlo, afuera estaba una tormenta tremenda, ¿verdad? Y lo que hacen es que mandan un barco con un aparato donde tenían que bajarlo hasta allá y, entre comillas, conectarlo para que ellos puedan subir por un tobogán, no sé si se puede decir así, y ser rescatados y subirlos a la superficie, ¿verdad? Pero en ese trayecto, imagínense, o sea, toda la tormenta afuera, el barco ya quedándose sin aire, o sea, muchos tripulantes iban a morir de ahí. Entonces, lo que hace el barco, hace ese trabajo, baja el aparato ese, y unos por miedo, otros porque no creían que iba a funcionar, se quedaron adentro del ¿cómo se llama ese? Del submarino, ¿verdad? Y otros sí, otros más arriesgados se aventaron y subieron y se fueron a la caja. Entonces suben la caja y van poquitos, y casi la mayoría de los tripulantes del submarino se quedan ahí y mueren sin oxígeno. Y los pocos que se atrevieron a creer en que esa cajita les iba a salvar, se arriesgaron y llegaron y subieron y se salvaron, ¿verdad? Eso fue algo de la vida real de la Segunda Guerra Mundial. Pero es muy parecido a cuando nosotros nos ofrecen la salvación. Es muy diferente porque cuando le dices a una persona que no conoce de Cristo, le dices, ¿tú crees en Cristo? Sí, sí creo, pero hasta ahí, se acabó. Pero no hay una relación personal con Él, no lo escuchan, porque ayer platicaba con una hermana mía, mi hermana, y yo le decía, es que el problema no está si Él te habla o no. Porque me decía, es que mi hija me dice a veces que siente que Dios no le habla. Es que ahí está Él siempre te está hablando, Él siempre está ahí contigo, a un lado tuyo.
si yo pudiera ahorita explicarles y decirles que si yo pongo mi mano así, Jesucristo está aquí, pone la suya aquí. O sea, así de cerca es Él, ¿verdad? Así de cerca está junto a nosotros, ¿verdad? Le dije, la situación no es si Él te está hablando o no, la situación es que si tú estás dispuesto a escucharlo, si tú estás preparado con tus oídos espirituales para escucharlo, ¿verdad? Porque ahí está Él, lo sientas o no lo sientas. Hoy no sentí esto, hoy no lo sentí, hoy no me ha hablado. Ahí está, Él siempre está ahí. Nada más que a veces nuestra forma de vida o nuestro ajetreo en el trabajo o cualquier cosa, incluso hasta nuestro propio pecado nos hace que no lo podamos sentir o no lo podamos ver, pero Él siempre está ahí, ¿verdad? Siempre está atento a lo que nosotros decimos en la salvación. ¿Por qué es necesaria la salvación? Esos tipos que se arriesgaron a irse, a subirse a ese aparato, es como el cristiano que le da la salvación, dice, ahí está Jesucristo, es la salvación, entonces tú sabes si lo aceptas o no. Porque muchos, los que estaban en el submarino, creyeron que ese aparato los iba a salvar, pero no lo usaron, ¿verdad? Entonces muchas personas están así ahora. Entonces nosotros, por eso les digo, nosotros tenemos que estar atentos a que si Dios nos va a poner una persona, que nosotros le podamos comentar algo, decir algo, ¿verdad? O sea, porque es una cadenita, no sabemos si esa persona se va a salvar, eso ya depende de Dios, del Señor, y tú no sabes si esa persona va a salvar a otras personas, y esa otra, y eso es una cadenita, siempre tenemos que estar así. Entonces la salvación, ¿por qué es necesaria la salvación? La salvación es necesaria por la condición en que nos encontramos. Vamos a leer Efesios 2.1, tienen Efesios 2.1 y después Romanos 3.23. Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Efesios 2.1. Así es, en nuestros delitos y pecados. La condición del hombre como hijo de desobediencia. Pero así estábamos muertos antes de nuestros delitos y pecados. Y ya después, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él viene y nos limpia para presentarnos limpios ante el Padre. Imagínense, o sea, es algo muy tremendo. Yo cómo iba a imaginar o yo pensaba que yo estaba limpio porque yo decía, yo creo en Jesucristo, pero realmente no. Cuando Cristo viene y me abre mi mente, me pasa como una película toda mi vida, y digo, mira, qué vida llevaba yo, ¿verdad? Entonces Él te limpia, te perdona y te presenta limpio ante el Padre. Romanos 3.23. ¿Alguien lo tiene? Yo. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Así es, todos somos pecadores, no hay uno solo. Me decía hace poco una persona, es que tú te crees como que, ¿cómo se dice cuando uno peca? ¿Dónde? ¿Santo? Muy santo. Es que tú te crees muy santo, Leo. No, es que no soy santo. O sea, voy rumbo hacia allá. Siempre vamos a estar tropezando, siempre vamos a estar luchando, es una batalla continua. Nosotros vamos, cuando nosotros si seguimos los pasos de Jesucristo, cuando nosotros dejemos este mundo, entonces ya vamos a poder ser santos, ¿no?, ante Dios. Pero mientras estemos aquí estamos propensos y eso hay que cuidarnos mucho. Entonces, ¿por qué es necesaria la salvación? Porque por la condición en que nos encontramos, porque somos pecadores, por eso es necesaria. ¿Por qué otra razón? Porque no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. No es por Efesios 2 del 8 al 9. ¿Viendo también? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así es, ¿sí? O sea, no es porque yo soy muy bueno, o sea, creo que a la mayoría, por lo menos a mí me dijeron cuando era chico, tú sé bueno y te vas a ir al cielo, ¿verdad? Entonces,
ya cuando te pones a leer la escritura, ya dices, entonces no es porque soy bueno, porque me voy al cielo, sino por mi fe, por la gracia, ¿verdad? Por ese regalo que Dios me está dando. Por eso soy salvo. Las obras vienen después, ¿verdad? Las obras es el reflejo de que yo soy salvo. No las obras las hago para ser salvo. Es un juego de palabras muy bueno, a mí me encanta, o sea, pero no sé si me entendieron. No es por obras, no es por obras porque soy salvo. Las obras son el reflejo de que soy salvo, ¿verdad? Es por ¿cómo se llama? Por el fruto del Espíritu, ¿no? O sea, es amor, gozo, o sea, todos esos frutos son los que se están reflejando. Entonces, es porque no somos capaces de por nosotros mismos, ¿verdad? Otra, ¿por qué es necesaria la salvación? Quiero que quede claro y recalco que estas cosas que estamos estudiando son para aplicarlo nosotros, para saber nosotros y también para poder nosotros decirle a otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tal si yo me encuentro con una persona y esa persona me dice, fíjate que no, pero yo creo en Dios y yo soy salvado, yo soy así. Entonces yo puedo aplicar eso, es decir, es que la salvación es necesaria porque somos pecadores. Tú, yo soy un pecador, no soy un santo, yo también soy un pecador. Todos somos pecadores, ¿verdad? De un momento a otro pecamos de una forma o de otra, nadie estamos libres, ¿verdad? Entonces nosotros le podemos decir a esa persona, es que tú necesitas la salvación por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Por la condición de pecadores que somos, ¿verdad? Y podemos citarle eso. Porque no somos capaces de salvar por nosotros mismos. No es por mis obras, no es por ser bueno. O sea, yo no puedo hacer una obra buena y decirle a Dios, mira, aquí está, para que me lo apuntes allí, porque cuando me vaya para allá y me vas a juzgar, aquí están todas mis obras buenas. O sea, porque todos son como trapos de inmundicia, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hagamos no es. Él más, me atrevo a decir que Él es el que pone la bondad en nosotros para que nosotros lo hagamos, y por eso hacemos buenas obras cuando somos salvos. Porque Él pone esa bondad en nosotros, no porque nosotros seamos buenos, ¿verdad? Porque realmente no lo somos, ¿verdad? Por la condenación eterna, viene y nos salva de la condenación eterna. Perdón, Romanos 6:23. Aquí lo tengo. ¿Sí? Y otro Porque es... la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, o sea, la paga del pecado es muerte. Por ejemplo, ayer estaba viendo la palabra, estaba estudiándolo. Híjole, es que yo me puse todos mis libros así. Puse una Biblia que me dio aquí, y estaba leyendo, y vi una frase que decía: el enemigo te da, lo otro te he explicado con mi palabra, el enemigo te da un pago merecido por tu pecado, por obedecerlo a él, ¿verdad? Al diablo, al adversario, no sé. Cuando nosotros lo obedecemos a él, él te da un pago porque lo obedeciste, pero ese pecado es la muerte. Ese pago es el pecado, es la muerte, ¿verdad? Pero Dios es tan fiel que Él nos da un pago inmerecido, ¿verdad? Por las cosas que nosotros hacemos. No sé si me explique. O sea, el diablo te da un pago, ahí te va tu pago, ¿verdad? Porque me obedeciste, porque pecaste, ahí te va tu pago, ¿verdad? Pero ese pago es la muerte. O sea, te lo da porque te mereces eso, ¿verdad? Te da la muerte porque te mereces, porque te actuaste mal, etcétera, todo eso, ¿verdad? Pero Dios no, Dios te da un pago inmerecido, ¿sí? Dios te da un pago inmerecido porque tú eres no te mereces ese perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, es un juego de palabras muy, muy bueno. Ese juego de palabras lo usa mucho Pablo en sus cartas, y me encanta a veces ese juego de palabras así, bien padres. Por la condenación eterna, Juan 3:18-19. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque a sus hechos eran perversos. Fíjate, o sea,
Fíjense que yo conozco personas, desgraciadamente familiares, que no creen, o sea, si a veces decimos, o hay personas que dicen creer en Jesús, pero no lo siguen. O sea, está como cuando dicen, hasta los demonios creen, ¿verdad? Pero y tiemblan, ¿verdad? Dice. Si hay personas que dicen creer en Jesús, pero no lo obedecen, no tienen una relación con Él, ¿verdad? Porque se basan más a sus hechos, ellos actúan según sus hechos, sus pensamientos, y si tú tienes una relación estrecha con Jesús, tú vas y le preguntas a Él, o por medio de tu palabra te habla. Pero hay situaciones peores que hay quienes creen que Jesucristo es solamente algo así, algo que sí existió o a lo mejor ni existió, ¿verdad? Es un trabajo que hicieron por ahí nada más para someter a toda la gente y que esté agachadita y no diga nada porque te vas a ir al infierno, etcétera, como asustándolo, ¿verdad? Entonces yo creo que está peor ese caso, de que no crean ni siquiera que Jesucristo existió, que a lo mejor no era el Hijo de Dios. Ayer mi hermana me decía, no te preocupes, mira, todas las religiones van a Dios. Y le dije, bueno, coméntame algunas. Dijo, mira, por ejemplo, esta, no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero esta. Y le dije, pues permíteme, pero estás mal, o sea, no todas las religiones te van para allá. Es más, mira, las religiones es algo como, ¿cómo les diré? Es algo como que no es, como que el hombre quiere hacerlo como rituales o cosas así para poder quedar bien delante de Dios, ¿verdad? Pero Jesucristo pues no es una religión, Jesucristo es una interacción, ¿verdad? O sea, sí, hay denominaciones, ¿verdad? No quiero decir de que, dijo el hermano que las religiones no existen y no, o sea, hay denominaciones, ¿verdad? Hay bautistas, hay esto, lo otro, o sea, pero a lo que voy, o lo que le dije a ella, es que, que no todas las religiones van para allá, o sea, no todas las creencias van para allá. Digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, me decía, bueno, por ejemplo en la que estoy yo, decía, bueno, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el único intermediario entre Dios y los hombres, le dije, entonces ya la llevas de gane. Dije, pero si crees eso, dijo, sí creo, digo, tú haces, pones otro intermedio entre Dios y Jesús. O sea, porque dicen, bueno, es que Dios y Jesús, sí, pero para Jesús le pido para que él le diga a Jesús y Jesús le diga, o sea, no hombre, vete directo hasta allá, o sea, ¿para qué andas agarrando aquí y todo esto? O sea, tú vete directo hacia allá, ¿verdad? Porque para eso vino Jesús, para abrir ese camino, esa brecha que estaba cerrada, puso su cruz y ahora sí ya hay una comunicación hacia allá con Dios. O sea, no tienes que estar usando nada más aquí, ¿verdad? Ni otras personas, ni nada, o sea, simplemente ya vete directamente hacia allá, hacia el Señor, ¿verdad? Y sí como que lo quiso entender. Le hablé de otra religión, le hablé de esto, de otro. Entonces yo les decía, ya ves que no todas las religiones, todas las creencias van con el mismo Dios. Y ya como que quiso entender, ¿verdad? Pero sí, o sea, es lo que les digo, porque muchas veces te pone una persona y te dice, a ver, dile esto. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué necesaria la salvación? Por la condición que nos encontramos, porque no somos capaces de salvar por nosotros mismos y por la condenación eterna. De eso nos está librando el Señor. Punto número 2. ¿Cómo es la provisión de Dios para la salvación? ¿Cómo nos provee esa salvación? Ya sabemos que necesitamos ser salvos. Ya sabemos con esos puntos que necesitamos ser salvados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace Dios para que nosotros seamos salvados? La provisión de Dios muestra el amor de Dios hacia nosotros. Romanos 5:8 dice, Pero Dale. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. fíjate, o sea, eso es algo, yo les comento, cuando ustedes lean la palabra, reflexionenla, aquí está, quién, por qué, para quién, cómo, cuándo está, todo eso.
cuando ustedes lean la palabra, hay que reflexionarla, hay que ponerse a pensar. O sea, por ejemplo, a ver, léela otra vez ese pedacito. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por O sea, nosotros. fíjate, o sea, yo no sé cómo lo podemos ver eso. A mí me capta mucho, o sea, o me llena, no sé, siento algo aquí. O sea, porque aún que nosotros somos pecadores, aún que nosotros fallamos, aún que nosotros estamos tropezando, siempre les he dicho, si te caes, levántate, no te quedes ahí tirado. O sea, vuelve otra vez a los brazos del Señor, vuelve a los pies de la cruz para que Él te vuelva otra vez. O sea, eso es un batallar, así vamos a estar toda la vida, hasta que nos presentemos ante Él, ¿verdad? Pero fíjense, o sea, eso es algo muy tremendo. Aún como yo soy, aunque yo resbalo, aunque yo caigo, aunque yo fallo, o sea, todavía Él viene y me dice, ven, mijito, ven, yo morí por ti, vente. O sea, yo te puedo hacer algo para que tú vuelvas a retomar el camino, ¿verdad? Y ahí vamos como niños chiquititos, ¿verdad? Aunque tengamos 60 años, lo que sea, ahí vamos como niños chiquititos, ahí va Jesús agarrando la manita, venga, mi hijo. O sea, eso es lo que a mí me dice ese versículo. ¿Cómo nosotros siendo tan injustos, cómo nosotros siendo tan tremendos, un cerebro tan cortito, ¿verdad? A la inmensidad de Él, cómo Él todavía viene y nos agarra la mano y nos perdona, nos dice, vamos a empezar de nuevo, ¿verdad? O sea, fíjate, o sea, es algo bien tremendo. Juan 3:18, no, perdón, Romanos 5:8, muestra el amor hacia nosotros. Ese es el amor del que aunque nosotros somos pecadores, aunque nosotros fallamos, Él todavía viene con amor y nos perdona. Eso no quiere decir que yo me voy a aprovechar de eso, ¿sí? Eso no quiere decir de que, me perdona siempre, o sea, está bien, o sea, no, o sea, es algo para reflexionar. La Biblia dice que es por medio del sacrificio de Cristo. Hebreos 10:12. Ahí tengo tú, Hebreos 10:12. Es como que le vamos buscando. ¿Sí alcanza a verlos? O está muy chiquitito. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Fíjate, un solo sacrificio, ya fue hecho el sacrificio, ya no hay por qué sacrificarnos más, ya no hay por qué, no me quiero atrever a decirlo, pero ya no hay por qué yo tengo que estar dándome golpes. Yo me acuerdo que vi una película donde había como un monasterio y yo estaba pequeño y lo vi y yo llegué a creer que esa era la solución. Se me quedó grabada la imagen, está como un monasterio todo oscuro y una luz y está alguien hincado así con una sotana quitada y con una así todo sangrado y pegándose, ¿verdad? Ahora lo hacen de otra forma, con unos nopales acá encima, hincados de no sé qué tanto, caminar no sé qué tantos kilómetros. Pero, ¿qué nos está diciendo Hebreos 10:12? Que ya el sacrificio ya fue hecho, ¿sí? Ya nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio. Ya no hay más sacrificios por hacer, ¿sí? Entonces, ya el sacrificio está hecho. Una vez, solamente una vez fue hecho el sacrificio, ¿verdad? Ya nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio y creer en ese sacrificio que dio Jesús por nosotros, ¿verdad? Otro es por medio de la gracia de Dios, Efesios 2:8. Fíjate. Que me sale lo gringo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Fíjate. O sea, a ver si entendemos. Hemos estado leyendo versículos que si uno pone la atención adecuada a cada versículo, te está diciendo unas cosas pero bien tremendas, ¿verdad? Sí. O sea, no es mérito de nosotros. O sea, no es lo que les comentaba ahorita. No es por mis obras, no es porque, mire, Diosito, yo soy muy bueno, Mire, Diosito, la llené a cruzar la calle pero después la terminé, hijo de tu, o sea, pues ya echaste a perder lo que hiciste aquí, o sea, pero no es por mérito de nosotros, es por un regalo que nos está dando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener ese regalo? Ya sabemos, aceptar a Cristo como nuestro Salvador.
es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Nada más aceptar, tener ¿cómo se dice? Aceptar ese regalo y después comprometernos con él, ¿verdad? Porque, pues imagínate, se nos da el regalo y luego nosotros nos regresamos otra vez a hacer todo lo que nosotros queramos, pues no creo que es justo, ¿verdad? Aunque dice, como dijo Frida ahorita, aunque dijo, sí, pero él está aquí para levantarnos, para ayudarnos, sí, pero tampoco seas tan aprovechado, ¿verdad? O sea, date el compromiso de seguirlo, ¿verdad? Date el compromiso, o tenemos que darnos el compromiso de tratar de no fallar, ¿verdad? Ese es el creer, ¿verdad? Entonces, por medio de la gracia, no es mérito de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada que nos pueda merecer ese regalo. Él simplemente nos lo da por amor, ¿verdad? Ahí está el sacrificio. Hace poco les ponía un video a las chicas en el trabajo. No sé si lo han visto. Es un señor en un tren, ¿no? Bueno, no sé si se maneja el tren así. Pero y su hijo se mete abajo de unos rieles, no sé si lo han visto, se mete abajo de los rieles. Entonces el señor está viendo que viene el tren y él es el que maneja ¿verdad? Donde va el tren así, ¿verdad? Es bien tremendo ese video. O sea, yo lo veo y pues no se me van a la cancha. Entonces es el tren así y lo que tiene que hacer el señor es que ve que el niño se mete abajo de los rieles, no sé qué se le fue al niño ahí, y unos 5 años el niño, no sé. Entonces el señor ya se está acercando el tren y lo que tiene que hacer es la palanca para desviar el tren y que pase. Y toda la gente que va ahí en el tren se salve, pero su hijo va a morir aplastado, ¿verdad? O sea, fíjate, lo digo y todavía me siento así, no, me lo estoy imaginando. Entonces, ¿qué hace el señor? Dice, y si no hace esto los rieles, el tren se va a desembocar y se mueren todos, ¿verdad? Él tiene que elegir qué va a hacer. Al momento en que ya va llegando el tren, él jala la palanca y ahí muere el niño, ¿verdad? O sea, entonces en ese trayecto sale toda la gente que va en el tren y sale una muchacha drogándose, sale un señor así como soldado, así enojado, o sea, empiezan a ver todas las gentes que hay. Entonces, es algo como reflexionar, porque algunos de ustedes, por ejemplo, ¿qué tal si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que entregar a Iván o a Juan o a uno de tus nietos porque, para que se salven todos esos pelados que andan ahí en la calle, que andan así, y que son un mugrero para la sociedad? Tú tienes que entregar a uno de tus hijos, muriendo de ellos todos, así. O sea, imagínate, o sea, yo lo haría, yo no sé si sería capaz de hacerlo, la verdad, o sea, pero ese video se ve así, ya se lleva toda la gente, a veces ni en cuenta, y es muy duro, porque cuando va pasando el tren y el señor sale corriendo y ve toda la gente, y la gente nada más viendo al señor así, se como, ¿verdad? Y el señor, la cara que tiene de dolor de que mató a su hijo, ¿verdad? Y necesitan verlo, o sea, es bien tremendo. Es como para recapacitar, si uno se pone a pensar qué es lo que hizo, si nosotros, aún siendo pecadores, dijo ahorita, aún siendo pecadores, Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él. Entonces, imagínense, nosotros somos así, y después viene Dios y le dice, te voy a ofrecer a mi hijo. O sea, ¿quién lo va a hacer? O sea, la verdad, así como estamos, ¿quién lo va a hacer? O sea, no creo que haya una persona humana que sea capaz así, razonable. Entonces, eso es precisamente lo que hizo Dios con su hijo, ¿verdad? O sea, nos lo entregó. ¿Para qué? Para que nosotros creyeran que nos salváramos por medio de Él. No hay otro medio, no hay otra salvación. Entonces ya después de eso, va el muchacho, va el señor caminando por la ciudad y se encuentra una de ellas, ¿verdad? La que se estaba drogando en el baño con su niña, ¿verdad? Y ve al Señor y le muestra al Señor así su niña, o sea, como que ella reflexionó y cambió su vida, ¿no? Ya con su niña, se ve muy bonita la muchacha,
y la rasguña le da así, y el Señor se queda como, pues no sé si contento, pero como satisfecho de que, bueno, mira, una persona de perdido, ¿verdad? O sea, y créanme que eso pasa en la vida real, eso pasa. O sea, ¿cuántos nosotros conocemos que decimos creer, pero no hacemos nada, no tenemos ese compromiso con Dios, ¿verdad? Y a pesar del sacrificio que hizo Jesús por nosotros, a veces no lo consideramos de esa forma, así como lo estamos viendo con ese niño del tren, imagínate, o sea, necesitan verlo, es muy tremendo ese video, es un cortito, pero es muy tremendo. Entonces, por medio del sacrificio de Cristo, la provisión para que nosotros hacemos algo, no muestra su amor, es por amor a nosotros, es por medio del sacrificio de Jesucristo, no hay otro medio, ¿verdad? Y es por medio de la gracia, al aceptar ese sacrificio, recibimos ese regalo, esa gracia. ¿Cómo se obtiene la salvación? Ahora, ya sabemos por qué es necesaria la salvación, ya sabemos cómo es la provisión, cómo nos da esa provisión Dios para ser salvos. Ahora, ¿cómo se obtiene esa salvación? ¿Verdad? Si hay una persona que está interesada, vamos a suponer que yo me topo con un amigo mío y me dice, pero ¿cómo está eso de la salvación? Porque yo creo. Entonces es una forma de entrar y hablarle a él. Es que nada más nosotros necesitamos la salvación por eso y por esto. Pero ¿por qué empieza la plática? Estoy imaginando, ¿verdad?, con esa persona. Y luego es que solamente hay una provisión para la salvación. Tú quieres ser salvo de la condenación eterna, entonces solamente hay esto. ¿Cuál es? El amor, el sacrificio y la gracia. Entonces, ¿pero cómo se obtiene esa salvación? Me puede decir la persona esa. No se obtiene por obras, ahorita lo acabamos de ver. No es por obras para que nadie se gloríe, para que no diga, Diosito, hice esto, O sea, tómalo en cuenta. Es más, aquí me lo voy a apuntar, cuando vaya a ir contigo te lo voy a enseñar. O sea, no es por obras, ¿verdad? Nadie merecemos esto. Y se obtiene por fe. Es por fe. Yo no puedo, o yo debo de creer en el sacrificio de Jesucristo. Lo que les dije ahorita, que es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, ¿verdad? Dios es encarnado, es hecho hombre. Toda la palabra que dice Jesús es palabra de Dios que dice para que nosotros lo escuchemos, ¿verdad? O sea, imagínense qué maravilloso las personas que vivieron en ese tiempo y lo vieron, o que escucharon su voz, o que lo vieron, ¿verdad? No podemos hacerlo así, pero miren, aquí está. Aquí está la palabra. O sea, todo lo que Dios quiso decir al hombre, aquí está. ¿Para qué le buscamos más? Se obtiene por fe. Entonces, ¿cuáles son los resultados de esa salvación? ¿Cómo puedo yo saber? No lo fuerzo, ahorita les explico. No lo voy a forzar yo a hacer el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. O sea, yo no voy a forzar a hacer eso, sino que ya una vez que yo recibo a Jesucristo, entonces el Espíritu me hace hacer eso, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que si yo soy muy corajudo, entonces yo tengo que trabajar en eso, ¿sí? Eso sí, yo tengo que trabajar en cada uno de los 7 que dice ahí, yo tengo que estar trabajando en cada uno de esos. Es que soy muy corajudo y yo tengo que, voy a trabajar en esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los resultados de la salvación? Tenemos una nueva relación con Dios. Dice Romanos 5:10. Romanos 5:10. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. A ver, la versión de Reina Valera. Se me hace que es la misma. ¿Sí? Yo tengo la nueva versión internacional. A ver. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida. Fíjate nomás. Fíjate nomás, la reconciliación con Dios. Tenemos una nueva relación con Él. Ya no es que antes Diosito está allá arriba y como decía un pariente mío, Él está ocupado en sus cosas, en ver cómo la galaxia funciona, cómo el mundo da vueltas. O sea, fíjense la mentalidad, ¿no? Tan cerrada.
Y yo le decía, no, es que él no tiene que estar con un balón así, ay, espérame, porque ya voy a pasar aquí, espérame, porque se va a acabar. O sea, él no tiene que estar así. Él simplemente con decirlo, ya los planetas están así. Ya la Tierra da sus 24 horas, ya la da la vuelta, ya el sol está prendido, o sea, con solo él desearlo. Pero él no está ocupado viendo la luna, ya se va a terminar, ya déjame le cierro aquí. O sea, no, él con simplemente desearlo, ya está así, o sea. Él no está ocupado, él está ocupado en tu salvación. Yo decía a esa persona, él está ocupado en tu salvación. Si tú la quieres aceptar, si tú quieres creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y no agarrar a la Biblia y decir, es que esta la modificaron para tener a todos los hombres ahí como sumisos. O sea, no, o sea, tú crees lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, tienes una nueva relación con Dios. Ya no es el Dios que nosotros nos imaginamos que está allá, no. Es un Dios que está aquí. Él nos está oyendo lo que nosotros estamos diciendo ahorita, incluso lo que nosotros estamos pensando, Él ya lo está escuchando. Así es la relación con Él, ¿verdad? Si yo digo una cosa a Él, no sé, se me viene a la mente cualquier cosa. Gracias Señor por eso y eso, Él ya me está respondiendo, así de fácil es, ¿verdad? Es una nueva relación con Él. Efesios 2, del 2 al 3. Yo lo tengo. Es la nueva traducción viviente. Sí, está bien. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en los corazones de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Fíjate nomás. O sea, antes yo hacía las cosas porque así yo quería hacerlo, ¿y qué? ¿Verdad? ¿Y qué? Soy yo, es mi vida. Pero ya cuando tenemos una relación con Dios, ya nosotros como que, ay, está bien, está mal. Hay algo que nos dice, ¿eso qué vas a hacer? O sea, cuidado y así, o sea, ya es algo que nos está deteniendo, ¿verdad? O sea, ya no podemos ser nosotros, como dice ahí, hijos de la maldad, ¿no? O sea, yo voy a hacer lo que quiera con mi vida, es mi vida. O sea, no es tu vida. Vamos a ver, si quieres, es tu vida, haz lo que quieras. Nada más que de todas esas cosas te va a pedir cuenta Dios, ¿verdad? Entonces, ya ahora ya es algo que nos detiene, es algo que no podemos hacer así tan, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer, o sea, no. Juan 1.12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así es, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Habrán oído la frase que dice, es que todos somos hijos de Dios. Me dijeron ayer, una plática. Todos somos hijos de Dios. Le dije, no, todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Más que el que le recibe, 12, más a todos los que le recibieron, ¿verdad? A todos los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Viene Jesús y les dice, es que no todos, ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras de lo que dice su papá el diablo, ¿no? Algo así les dice a los fariseos y eso, ¿no? Ustedes son hijos del diablo porque ustedes obedecen a su papá el diablo, o sea, regañándolo, ¿no? Y es algo muy cierto. Si yo obedezco mis propias pasiones, si yo obedezco lo que el enemigo, lo que el adversario me dice que yo haga, entonces yo soy hijo de él. Pero si yo me detengo, yo digo, no, porque esto va en contra de esto, ¿verdad? Entonces, si obedezco lo que mi conciencia, lo que Dios me está diciendo que yo tengo de hacer o no debo de hacer, entonces ya yo paso a ser hijo de Dios. Pero no puedo estar, ahora soy hijo de Dios, ahora soy hijo del diablo, o sea, pues no, ¿verdad? Si no es el avioncito ese que... Entonces, una nueva relación con Dios, tenemos una nueva vida, Juan 5:24 y Juan 10:10. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ahí está, es fácil. Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar, y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante.
O sea, ¿cómo lo podemos? ¿Ese es bien en rojo esa? Sí, Sí, eso es palabra de Jesucristo, ¿verdad? sí. O sea, lo que les acabo de decir ahorita, toda palabra que viene de Jesucristo es porque Dios la puso, ¿no? O sea, Él es el verbo, para que me entiendan, ¿verdad? Me encanta ese, el principio del verbo y el verbo, o sea, entonces Él es el verbo. Entonces, si Jesús lo está diciendo es porque Dios lo está comunicando por medio de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Era Juan 10:10, ¿verdad? Sí. Dice Juan 10:10, dice: el ladrón no viene solo sino para abortar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? O sea, ahí está hablando Dios. O sea, Él les va a hacer esto, pero yo vengo a hacerles esto. O sea, elijan. No somos robots, ¿verdad? Que digan, tú tienes que hacer esto y ya estás programado. No, o sea, es algo que nosotros debemos de decidir, si seguirlo o no, si obedecerlo o no. Que no es esa decisión, nada más que cada paso que nosotros debemos estar bien conscientes de que si estamos haciendo mal, ya sabemos que va hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Sí? ¿Ya hacen comentario? No. ¿No? Okay. Una nueva vida. ¿Cuáles son los resultados de la salvación? Una nueva relación con Dios, una nueva vida. Efesios 2:10, un nuevo propósito. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A fin de que hagamos las cosas buenas. Sí, o sea, ella es un nuevo propósito. Mira, es como por ejemplo, sabadito ayer, sabadrink, ¿verdad? Entonces, sí, no, sabadrink, así le dicen. De viernes, sabadrink. Jueves, miércolitos. Entonces, por ejemplo, yo tengo la decisión. O me voy y hago cosas que no debo hacer, o me pongo a leer mi Biblia. Es mi decisión, ¿verdad? Entonces opto y agarro mi Biblia, y agarro mis libros, y me pongo a estudiar, a escribir, a razonar, a pensar, ¿sí? Me pongo a orar, dame esa sabiduría, esas palabras para poder explicar lo que tú quieres que yo transmita el día de mañana, etcétera, así, cosas así. Entonces es mi decisión si yo lo dejo a un lado esto y mejor me voy a otro lugar, ¿verdad? Es mi decisión. Entonces él dice, bueno, ahí está, yo me pongo ante ti, el bien y el mal, la vida y la muerte, decide tú la vida para que viva tú y toda tu descendencia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces eso no es que nosotros, ustedes que están jóvenes, de hecho a cualquier edad, no es que nosotros digamos, es mi vida, es mi decisión, o sea, cada vez que ustedes vayan a hacer algo, ustedes tienen que ponerse a pensar de que va una generación atrás de ustedes. Va a ir, un día se van a casar, van a tener hijos, van a tener nietos, y la decisión que tomen ahorita, esa decisión va a arrastrar su familia, sus hijos, sus nietos, bisnietos, ¿verdad? Entonces hay que ir considerando o consideremos que las cosas que nosotros estamos haciendo hoy va a repercutir aquí dentro de 10 años. ¿Qué voy a hacer aquí en 5 años? ¿Qué voy a hacer el año que entra? ¿Dónde voy a estar yo parado? ¿Qué tal si yo decido hacer un lado esto y irme a otro lugar? Y después el otro sábado lo mismo, lo mismo. O sea, cuando me doy cuenta ya pasó un año haciendo lo mismo y esto, ¿se acuerdan que en una predica le dije, ya está la Biblia empolvándose? ¿No? O sea, hay que tener mucho cuidado con esas pequeñas decisiones que parecen que no tienen importancia. Hay que tener mucho cuidado, porque de ahí depende toda la generación de nosotros, ¿verdad? Y qué mejor que nuestra generación conozca a nuestros hijos, nuestros nietos conozcan de lo que es el amor de Dios, ¿no? O sea, de que tengan una relación personal con Él. No es Dios allá arriba en el universo, sí está allá, en el tercer cielo, ¿verdad? Pero está aquí junto a mí, está en mí, ¿verdad? Y Él es el que me dice si estoy bien, si estoy mal, pero no me presiona. Él me dice, tú sabes, Juan, tú sabes, es tu decisión. Yo nada más te vengo a decir que aquí está la vida y la muerte, ¿sí? Aquí está el bien y el mal. O sea, tú decides.
Tú decides cuál, ¿verdad? Pero yo estoy poniendo en ti ese alto, ese freno donde te digo, tú ya no puedes hacer lo que tú quieras. O sea, tú ya pasaste a ser mi hijo, ¿verdad? Entonces tú ya no puedes ir y hacerlo como si nada pasara en la vida. O sea, ya te recibí, qué bueno, vámonos, o sea, lo que sigue. No. O sea, tú ya tienes un freno. Ese freno es el Espíritu Santo que vive en ti y es el que te va a decir qué es lo que está bien y está mal. Tú decides, pero ya más te estoy diciendo que tomes lo bueno para que vivas tú y tu descendencia. ¿Verdad? Así es. Bueno, pues esto fue lo que vimos ahorita ya. Un nuevo propósito de vida. Ya no es mi propósito estar mal viviendo. Ahora mi propósito o lo que a mí me llena es agarrar esto, ¿verdad? Y sacar esto y estudiar y a ver, razonar. ¿Por qué? Porque yo soy pero bien consciente, y por eso se lo repito mucho, soy bien consciente que Dios de un momento a otro nos trae una persona enfrente. Y nosotros tenemos que estar bien estudiados para poder decirles. Para eso, les voy a encargar cada clase, cada lección, hay que aprenderse un versículo, memorizar Efesios 2:8. ¿Okay? Para que lo apunten y la semana que entra, espero ya lo tengan bien estudiado. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros. Así lo pueden razonar. A ver, por gracia sois salvos. O sea, por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Esa es la Reina Valera. Porque por gracia sois salvos. Es que a veces yo cambio sois como soy, ¿verdad? O son, ¿verdad? Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. En la Nueva Versión Internacional, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Yo me lo voy a aprender aquí, como Reina Valera. Si ustedes deciden otra forma, está bien.